Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 9. Los ritmos del descanso. Las vacaciones de la familia Sánchez estaban por comenzar. Harían un viaje de 10 horas en la camioneta familiar hacia su destino, pero papá quería hacer el recorrido en 8 horas, así que le pidió a mamá que hiciera comida para el camino, pues no pensaba parar ni a comer. Se sentó al volante y parecía más un piloto de la Fórmula 1 que un padre llevando a su familia de vacaciones. ¡Papá, mira ese lindo paisaje! Sí, disfrútenlo ustedes que yo estoy manejando. Papi, este pueblito se ve precioso. Bajémonos para conocerlo. No, hija, luego llegamos tarde. Papi, mira el mar. Paremos un momento. ¡Está hermoso! Que no, necesito hacer este viaje en 8 horas. Papá siguió rebasando vehículos a toda velocidad para cumplir su objetivo, pero de repente ocurrió lo inesperado. Una señal de pare apareció en el camino. El tránsito estaría detenido durante la siguiente media hora. Papá bajó del vehículo indignado, pero la familia estaba feliz de poder estirar las piernas y disfrutar del hermoso paisaje. ¿Cuál es tu preocupación por llegar tan rápido? Quiero disfrutar de las vacaciones y descansar. ¿Y qué tal si comienzas a disfrutarlas desde ya y vas descansando en el camino? Los paisajes están hermosos. Papá estuvo de acuerdo y quedó maravillado por lo bello del paisaje. Se tomaron fotos, conversaron, rieron. Cuando retomaron la marcha, su actitud era otra. Ok, muéstrenme una señal de pare cada 2 horas. Nos detendremos para estirar las piernas y disfrutar del viaje. Gracias a ese pare obligatorio, papá se dio cuenta de que se estaba perdiendo de lo mejor del viaje. Ahora cambió el ritmo vertiginoso y sin descanso que llevaba por un ritmo mucho más agradable y seguro. 2 horas de camino por 15 minutos de descanso. Las vacaciones por fin habían comenzado. Muchas veces queremos viajar por la vida como este padre de familia, a un ritmo vertiginoso y sin descanso, pero resulta que nos estamos perdiendo de lo mejor del viaje. Dios cada semana nos muestra una señal de pare para que nos detengamos y disfrutemos de todo lo que nos rodea, y especialmente de su compañía. Este es el ritmo del descanso de Dios. 6 días de camino por un día de descanso, el sábado. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿por qué es importante que sigamos el ritmo de descanso ordenado por Dios? En primer lugar, porque el sábado es un día para admirar la creación y a su creador. La realidad virtual de 360 grados cobra cada vez un mayor auge. A través de unas gafas especiales, las personas pueden visitar lugares y vivir experiencias casi reales. Ahora usemos la imaginación. Si Dios nos diera la oportunidad de ponernos unas gafas con una tecnología superior a la realidad virtual y ver la repetición real de uno de los días de la creación, ¿qué día escogerías? Yo escogería el primer día, cuando Dios dijo hágase la luz y se hizo la luz. A mí me gustaría ver el 6º día, cuando creó todos los animales y al ser humano. Yo quisiera ver la creación del sol, la luna y las estrellas en el 4º día. Muy bien. Debe haber sido algo maravilloso ver cuando la luz atravesó la oscuridad y los océanos silenciosos explotaron con vida de peces de todo tipo. Ver al primer pájaro tomar vuelo y contemplar a Adán dar su primer respiro. Pero no olvidemos que después de toda esta creación activa, Dios creó algo que a primera vista no parecía tan espectacular como las ballenas saltarinas o el deslumbrante sol. Dios simplemente hizo un día, el 7º día, el sábado, y luego declaró que era un día especial, un día de descanso.
Uno de los propósitos de Dios al crear el sábado es ponernos una señal de pare para que nos detengamos deliberadamente a disfrutar de la vida. Un día para hacer, no para hacer, para celebrar el regalo de la hierba, el aire, la vida silvestre, el agua, la gente y sobre todo al Creador de todas esas cosas. Aunque la idea de nuestras imaginarias gafas celestiales de realidad virtual en 360 grados no está nada mal, lo cierto es que si cada sábado hacemos una pausa en el camino, no necesitamos gafas. Aún hoy, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el mandamiento dice, acuérdate del sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. El sábado es una invitación a salir del modo Fórmula 1 que nos impone la sociedad y pasar al modo descanso para admirar la creación y a su creador. En segundo lugar, porque el sábado es un día para recordar la redención. Como recordarán, el pueblo de Israel duró varias décadas esclavizado en Egipto. Dios los liberó con mano poderosa por medio de Moisés y siendo libres les recordó vez tras vez la importancia del día de reposo. ¿Recuerdan cómo lo hizo? En las tablas de la ley, el 4º mandamiento decía, acuérdate del día sábado. Y durante los 40 años en el desierto lo hizo a través del maná, que nunca cayó un día de reposo. Correcto. El viernes recogían doble porción porque el sábado no caía. Y al finalizar esos 40 años, cuando estaban a punto de conquistar Canaán, Moisés les recordó los mandamientos y les dio una nueva razón para guardar el sábado. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Lo notan? El sábado es importante no solo porque nos recuerda que Dios es nuestro creador, sino porque también nos recuerda que Dios es nuestro redentor. A Israel lo liberó de su esclavitud en Egipto, a nosotros nos libera de la esclavitud del pecado. Ahora bien, aunque la creación y la redención son 2 cosas distintas, no están muy lejos la una de la otra. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos libera del pecado, nos hace nuevas criaturas, es decir, nos recrea a su imagen. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, escribió el apóstol Pablo. Así que ese pare de Dios al final de cada semana es para recordarnos no solo que nos creó, sino que nos recreó. Y en tercer lugar, porque el sábado es un día para relacionarnos. Debido a que guardar el sábado significa celebrar la creación y la redención, su atmósfera debe ser de gozo y deleite en el Señor, producto de nuestra relación con Él. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y si bien la relación con Dios es lo más importante, la observancia del sábado también significa fomentar nuestra relación con familiares y amigos. Dios provee tiempo para el compañerismo familiar y esto abarca hasta los animales de la familia. El sábado y la familia van juntos y eso incluye a nuestra familia espiritual, la iglesia, con quienes nos unimos en adoración y servicio para relacionarnos aún con los desconocidos. ¿No les parece hermoso? Un día para relacionarnos con Dios y con todos los demás en un contexto de amor y servicio. Así como el padre de familia
cambió el vertiginoso ritmo de su viaje, cambiemos nosotros el vertiginoso ritmo de nuestra vida. Aceptemos el ritmo de descanso ordenado por Dios. Hagámosle caso a la señal de pare y disfrutemos del viaje de la vida, recordando que esa pausa semanal es para celebrar la creación, la redención y la relación con Dios, familiares y amigos, y decir junto a ellos: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería Yatpa más cercana el libro Una hora de reflexión, una valiosa herramienta para el verdadero descanso. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.